de manera teórica, en alguna medida, ¿verdad? Porque siempre trato de amenizarles con los casos reales. Bueno, entiendo que tienen su programa de estudios, su código penal, aquellos que tienen el libro del profesor Dr. Rodríguez Kennedy y un cuaderno de apuntes para poder tomar nota de las ideas principales. Hoy nos corresponde desarrollar voy a hacer una presentación. Hoy nos corresponde desarrollar la teoría de la pena. De repente, a lo mejor, están las dos escuelas, la escuela clásica y la escuela moderna. Recordarán ustedes, si alguien me ayuda, cómo se castigaba a los que infringían. En aquella época no existían normas penales, pero sí existían normas básicas de convivencia. No sé si alguien recuerda, derecho romano habrán dado. El talión. La ley del talión, eso mismo, Bruno. ¿En qué consistía la ley del talión? Ojo por ojo, diente por diente. Ahí está, ojo por ojo, diente por diente. Me siguen pidiendo admisión, estoy queriendo proyectarles un material que va a ayudar a la memoria visual. Así es que, ¿en qué consistía, dijiste, Bruno? Ojo por ojo, diente por diente. Sí. Ya. Ojo por ojo, diente por diente. Si una familia, padecía la muerte de un miembro de esa familia, entonces, ¿qué pasaba? Eso creo que era la venganza colectiva, porque todo el clan se lleva con el otro clan. Exactamente. Primero empezó por la venganza personal, pero algunos hechos que ya consideraban graves, como por ejemplo que se le matara a un integrante del clan, entonces ellos procedían a matarle también al otro miembro de la familia. Y las penas eran las penas eran proporcionalmente de acuerdo a la comprensión que ellos tenían de de lo que correspondía en carácter de justicia o venganza en realidad. Están pudiendo apreciar ustedes, este es un centro. A ver, voy a... Ay, Dios mío, siguen pidiendo la admisión. Se me complica bastante. Yo les pido, ya que conocen la dinámica de las clases, que traten de conectarse, ni bien la delegada les pasa el código. Bueno, se me está complicando compartir. Esa venganza con el tiempo pasó digamos, avanzaron en su sistema de justicia y empezaron a imponer penas pecuniarias. Le llamaban ellos la composición. Se hacía una especie de indemnización económica
No es indemnización propiamente como lo conocemos hoy día, pero sí era una compensación en especie, porque en aquella época todavía no existía la moneda como la que hoy tenemos. Ya en derecho mercantil, que van a tener probablemente allá por el octavo semestre, van a estar desarrollando que es la aparición de la moneda no fue sino producto de la evolución de la civilización, entre comillas. Muy bien, me gustaría que tomaran su código penal para tenerlo a mano y van a poder apreciar de que el código penal se inspira en la Constitución de 1992. Nosotros regimos la Constitución Nacional de 1992, fruto de, de un cambio de sistema de gobierno, de un sistema autoritario de gobierno que culminó en 1989 con el derrocamiento de una dictadura cuyo titular era el señor Alfredo Stroessner. Esto ocurrió en febrero de 1989 a través de un golpe militar. A raíz de ello, en el año 1992, 3 años después, se promulga la Constitución Nacional hoy vigente, y esta Constitución Nacional de 1992, vigente, valga la redundancia, contiene los derechos y garantías fundamentales. La Constitución Nacional no prevé en estos días un tema de mucha discusión, fue el control por parte de la Policía Nacional en la vía pública, las denominadas barreras policiales. Existen expertos en derecho constitucional que sostienen que estas barreras policiales son inconstitucionales. Algunos dicen porque en la Constitución Nacional no está. Ahora, no es menos cierto que la Constitución Nacional contiene derechos y garantías fundamentales. No está previsto absolutamente todo. De allí que se promulgan leyes que van reglamentando los distintos derechos, garantías y obligaciones previstos en la Constitución Nacional. ¿Me entienden? Entonces, el Estado, a través de su facultad de administrar el país, promulgó a través del Poder Legislativo, que es el que elaboró el Código Penal hoy vigente, promulgado después por el Poder Ejecutivo. Tenemos entonces que el Código Penal contiene la reacción del Estado ante una violación de la ley penal. Esta reacción del Estado interviene respecto a ciertas conductas, no absolutamente todas las conductas, porque tenemos que recordar que el derecho penal, el principal principio que rige en el derecho en materia penal, es el principio de intervención mínima. De allí que no todas las conductas están contempladas en el Código Penal. Los legisladores incluyen en el Código Penal, en la ley penal, aquellas conductas relevantes para una convivencia armónica. Caso contrario, cada uno, por ejemplo, está prohibida la lesión grave.
está prohibido matar. Si estas conductas, si estas acciones no fueran prohibidas por el Código Penal, sancionando con penas, esto va a ser un caos. Cada uno va, como en la época primitiva, va a buscar hacer justicia por mano propia, valiéndose de sí mismo o de toda su familia, de todo el clan familiar, para buscar hacer justicia. Sin embargo, el Estado interviene a través de las leyes penales y sanciona aquellas conductas que tienen relevancia para mantener cierto orden social. Estas personas pueden recibir la denominada prisión preventiva o ya como sanción, como pena, las penas privativas de libertad. Nosotros vamos a estar viendo a través de las distintas lecciones posteriores las clases de penas. Existen 3 clases de penas en nuestro Código Penal. La primera, la pena principal, es la que contiene la pena privativa de libertad y las denominadas multas. Después están las penas complementarias y por último las penas adicionales. En el desarrollo de las posteriores lecciones vamos a ir desarrollando las distintas clases de penas. Ven ustedes en este gráfico, se puede apreciar las personas privadas de su libertad, en qué condiciones se encuentran. Sepan ustedes que esta es nuestra realidad. No aquella que muestran las películas en las que están las celdas individuales o máximo para 2 personas que tienen su propio sanitario, etcétera, etcétera. No. Este es el patio de un centro penitenciario. Si no estoy equivocada, es de Tacumbú. No tengo la seguridad, pero si no estoy equivocada, es el patio principal de Tacumbú. Entonces, quería nada más que tuvieran gráficamente la, la, la realidad que nuestra gente atraviesa en los centros penitenciarios. Muy bien. En este caso tenemos la lección 15, la teoría de la pena. Ese ruido no fue mío. Tenemos la teoría de la pena. Son 3: absolutas o de la retribución, relativas. Voy a proyectarles para tener una. De hecho, en el libro del profesor titular, el doctor Rodríguez, que tenemos bien desarrollado, pero me parece muy práctico proyectarles. Si mientras, Bruno, por favor, puede buscar el artículo 206 del Código Penal después para proyectar también, por favor. Tenemos entonces que 3 teorías: las teorías absolutas, o de retribución, la teoría relativa o de la pena y la teoría mixta o de unión, que contiene ambas teorías. Respecto a la teoría absoluta o de la retribución, como su nombre lo dice, es una retribución a una lesión cometida por una persona, es decir, ha desplegado la conducta descrita en la ley penal. Entonces, esta teoría sostiene que la pena es una retribución a la lesión de esa norma penal. Entonces, esta teoría sostiene que la pena es justa. ¿Por qué? Porque está retribuyendo la conducta de la persona que ha cometido una lesión a la norma. Ahora bien, esta pena sostiene esta teoría de que es necesaria. Es necesaria, repito, según esta teoría absolutista, de manera a producir en el autor un mal
que si bien es cierto, él no es el mismo mal que ha cometido en la otra persona, pero sí busca que sea lo más cercana posible al mismo mal que ha cometido. Y esto es lo que anteriormente, como Bruno estuvo perfectamente recordándonos, la ley del talión. Esta teoría es la que regía en la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente, la que se utiliza para recordar en qué consistía la ley del talión. La pena debe producir al autor un mal que compense lo que él ha usado libremente, según esta teoría. Ahora bien, la teoría relativa o de la pena de la prevención procura legitimar la pena mediante la obtención de un determinado fin. Su criterio legítimamente es la utilidad de la pena. Entonces, por ejemplo, tenemos el artículo 3 del Código Penal, si es que alguien puede darnos lectura. No quiero sacar la lámina que tengo proyectada porque la visión gráfica es una buena aliada para el aprendizaje. Si alguien puede dar lectura al artículo 3, por favor, del Código Penal. Te leo, profe. Gracias. Principio de prevención. Las sanciones penales tendrán por objeto la protección de los bienes jurídicos y la readaptación del autor a una vida sin delinquir. Ya, perfecto. Ahora yo estoy hablando, profe. Ese artículo fue ligeramente modificado por la ley 3440/08. A ver, ¿qué dice la versión de la 34? Sí. Dice, las sanciones penales tendrán por objeto la adaptación de los condenados y la protección de la sociedad. Muy bien. Las sanciones penales tendrán por objeto la readaptación de los condenados y la protección de la sociedad. Excelente. Marquen en su código, por favor, que está modificado. Pongan un asterisco y abajo modificado por la ley 3440/2008. Así vayan actualizando si es que su código es la versión antigua todavía. Después vamos a ver el artículo 20 de la Constitución Nacional. Aunque si tienen a mano, ahora mismo podemos echarle lectura para poder apreciar que nuestro sistema penal acoge la teoría relativa de la pena. ¿Entienden? ¿Alguien tiene el artículo 20? Yo, profe. Adelante. Adelante. Las penas privativas de libertad tendrán por objeto la readaptación de los condenados y la protección de la sociedad. Quedan proscritas la pena de confiscación de bienes y la de destierro. Excelente. Artículo 20. Bueno, Sí. vamos a hacerlo 20 de la Constitución Nacional. Sí. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a desarrollar las distintas teorías y ustedes me van a decir cuál es la teoría que acoge nuestro sistema penal. ¿Les parece? Bueno, tenemos entonces que la teoría relativa de la prevención procura legitimar la pena mediante la obtención de un determinado fin. Correcto. Ahora bien, esta teoría relativa de la pena o de la prevención, a su vez, se divide en la prevención general y la prevención especial. La prevención general, cuyo autor, exponente principal, voy a ver si me sale la pronunciación, Feuerbach. Si hay algún alumno con ascendencia alemana, que me disculpe mi alemán. Este doctrinario sostenía de que el fin de la pena es disuadir a los demás para que no cometan el mismo hecho. ¿Ya? Prevención general. Esto viene a ser
el Estado, a través de la facultad que la propia ley le otorga, establece normas obligatorias y generales que tienen que ser cumplidas. Nosotros ya hemos venido apreciando a través de los distintos tipos legales, es decir, los distintos artículos del Código Penal, estas normas. Y el incumplimiento de estas normas generales de conducta, al ser violentadas por el individuo, al individuo corresponde una pena, una sanción. Es esto lo que sostiene la teoría relativa o de la prevención general. Ahora bien, la prevención especial busca la reinserción social del autor de un ilícito, es decir, la readaptación del delincuente a la sociedad. Me resulta conocido ya esto. ¿Qué opinan ustedes? Voy a admitir a ver, ¿están todos conectados en su celular chateando o están muy concentrados para dar la respuesta? No, profe, yo creo que ese es el sistema que acoge nuestro sistema. Muy bien, muy bien, muy bien. No te estoy viendo porque tengo la lámina. ¿Quién sos? ¿Por qué no sé, profe? ¿Eh? Bruno. Sí, profe. Ah, mira vos. ¿Viste, Bruno? Te va a empezar a gustar el derecho penal. Muy bien. Tenemos entonces la teoría absoluta de la pena o de retribución, que establece la retribución de una lesión corresponde al que ha cometido una infracción. Ahora, la teoría relativa de la pena o prevención, como su nombre lo dice, busca persuadir a los individuos a que no cometan esos hechos. Se clasifica en prevención general y en prevención especial. Por último, la teoría mixta o de la unión. Esta teoría combina las teorías absolutas con las relativas. Es decir, procura justificar la pena en su capacidad para reprimir y prevenir al mismo tiempo. Las teorías de la unión deben admitir que el fin represivo y el preventivo de la pena pueden no coincidir. Muy bien. Ahora ustedes me van a decir, ¿cuál de estas teorías, menos Bruno, cuál de estas teorías acoge nuestro sistema penal? Voy a poner mi rostro para verles, entonces se van a concentrar mejor. ¿Cuál de estas teorías acoge nuestro sistema penal? Para mí la teoría relativa o de la prevención, profe. A ver, la teoría, ¿por qué? ¿Se acuerdan ustedes en el examen hubo un apartado de falso o verdadero? Las respuestas falsas tenían que justificar. Y ahí algunos se empantanaron, les cuento. Porque al momento de justificar, justificaron erróneamente. Esos ítems valían 2 puntos. Y cuando no justificaban correctamente, entonces, pero sí contestaban correctamente que era falsa la respuesta, el planteamiento, les correspondía 1 punto. Bueno, a ver, ¿por qué nuestro sistema penal acoge la teoría relativa o de la prevención? Vamos a ver si están escribiendo en el chat, porque no, en el audio no. Profe, A ver.
Creo yo porque está algo contemplado en la norma misma, que lo que se busca es la reinserción social. Muy bien, muy bien. Nicolás Cabrera, apareció, relativa de la pena, sí, correcto. Está, como dice Bruno, en el propio Código Penal, artículo 3º, y como si ello fuera insuficiente, en la propia Constitución Nacional, artículo 20. Matías, prevención especial, correcto. En la prevención general, ¿se acuerdan ustedes que Feuerbach sostenía que la función de la pena es la de disuadir? Es la de disuadir. Muchas veces, si bien es cierto, los controles en las barreras, denominadas barreras policiales, no son penas, atiendan bien, no son penas, son procedimientos policiales que buscan persuadir la no realización de hechos punibles. ¿Cuál, por ejemplo? El conducir en estado de ebriedad, por ejemplo, o sea, la Muy exposición a bien, este peligro en el tránsito terrestre. muy bien, Claudia. Excelente, excelente. Son sistemas que utilizan los funcionarios habilitados, en este caso la Policía Nacional, repito, buscando persuadir. ¿Y qué hace la ciudadanía? Quiere evitar. Arman grupos en WhatsApp y se avisan dónde hay barrera policial. Dios mío, sé toditos y no les cuento ya. Si no les infundo miedo. En Twitter está, profe, una cuenta que te dice todas las barreras que hay. Imagínense, imagínense, el paraguayo no conquistó el mundo por corrupto probablemente, porque utiliza su inteligencia para cosas indebidas. Bueno, no quiero plagiarme, Gina, porque estoy tratando de mantener la atención de ustedes. Muy bien, entonces efectivamente nuestro sistema penal acoge la teoría relativa o de la prevención. Artículo 206 del Código Penal. ¿Alguien, Bruno, tenés para proyectar, por favor? ¿O alguien que pueda dar lectura? Ahora pongo, profe. Sí. ¿Quién tiene su perrito cerca? Yo, profe, si alguien puede leer porque no me está funcionando. Ah, ya. A ver. 206. Comercialización de medicamentos nocivos. Ya. A ver qué dice. Inciso primero. El que Sí. en el marco de las actividades de un establecimiento mercantil pusiera o interviniera en la circulación de medicamentos fabricados en serie que, aplicados según las indicaciones, lleven efectos nocivos para la vida y salud, será castigado con privativa de libertad de hasta 5 años. Esto no aplicará cuando una entidad pública encargada de la compasión de la seguridad de los medicamentos haya autorizado la circulación de los mismos. Muy bien. En estos días está ganando muchos espacios en los medios de prensa que aparentemente medicamentos proveídos en el Instituto de Previsión Social a sus asegurados, a los pacientes, no contaban con las drogas, porque los medicamentos son drogas permitidas. Los compuestos no eran los establecidos en los llamados a licitación. ¿Alguien escuchó algo al respecto? Personalmente no, profe, yo creo que la atención estaba muy dirigida a lo que hoy tenía que
que ver la Cámara de Diputados sobre la sanción de la ley si es que los legisladores tenían que presentar su rendición de cuentas. Ah, ya. Muy interesante. Muy Y interesante. también se centró mucho la atención sobre qué se pasa con los fondos de jubilación porque estaban viendo utilizar para otras cosas. Tal cual, Cristian, tal cual. Me Doctora, es encanta. sobre los medicamentos que habían comprado y en realidad creo que no reunían todos los requisitos, algo así escuché sobre el tema IPS. Sí, ese fue o sea, una mezcla de información, Claudia. Por un lado está el llamado a licitación que hizo el Ministerio de Salud de los productos De bioseguridad. de bioseguridad, gracias, que no cumplieron con el pliego de bases y condiciones, es decir, los productos no tenían la calidad mínima requerida. Ese es un evento bastante grave, porque imagínense, el Estado tomó la decisión, el gobierno central tomó la decisión, el Poder Ejecutivo, de aislarnos de nuestras actividades cotidianas y de aislarnos los unos de los otros mientras nos llegaban estos productos de bioseguridad, de manera que en los centros hospitalarios los profesionales médicos, enfermeras, todos los que intervinieran en el tratamiento del paciente contaran con los insumos necesarios y suficientes. ¿Y qué pasó? Se cumplió el tiempo de aislamiento total y, oh sorpresa, entre comillas, los productos que habían sido adquiridos, porque ya se pagó una parte por los mismos, no sirven. Así de sencillo. Y como si esa situación fuera un detalle menor, en el Instituto de Previsión Social, no sé, capaz que ustedes conozcan algunas personas afectadas en su salud con tratamiento contra el cáncer. Imagínense ustedes, tenemos un elevado porcentaje de población afectada en su salud con cáncer. Y estos medicamentos que se les venía suministrando, proveyendo, no cuentan con los componentes suficientes. Imagínense qué dice la norma. A ver si puedes leer de vuelta, por favor, Cristian. 206, Código Penal. Sí. El que comercializara, el inciso primero dice, el que comercializara en el marco de actividades de un establecimiento mercantil pusiera o interviniera en la circulación. Cristian, espera un ratito, Cristian. Sí. Vamos a desmenuzar la norma, ¿sí? 206. Voy a buscar también en mi código que así me concentro mejor. Dice, el que en el marco de las actividades de un establecimiento mercantil, dice, pusiera. ¿Qué significa esto? Una empresa que se dedica a la provisión de medicamentos, sea un laboratorio o sea una empresa que se dedica exclusivamente a comercializar, no a producir, sino a comercializar. Dice la norma, el que en el marco de las actividades de un establecimiento mercantil pusiera o interviniera en la circulación de medicamentos, atiendan bien, interviniera en la circulación de medicamentos. Las autoridades del Instituto de Previsión Social intervienen o no en la circulación de medicamentos. La respuesta Sí, interviene. Sí, interviene. Tiene todo un sistema de control de medicamentos y un montón de cuestiones que garantiza supuestamente toda esa cuestión. Ya, no lo dije yo, lo dijeron ustedes, ¿eh? Bueno, el que en el marco de las actividades de un establecimiento mercantil pusiera o interviniera en la circulación de medicamentos fabricados en serie que,
aplicados según las indicaciones, conlleven efectos nocivos para la vida y la salud, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 5 años. ¿Cuál es la base? 6 meses. Y el techo, 5 años. Muy bien. Quería traer a colación sencillamente para que este evento que aparentemente viene ocurriendo está previsto en el Código Penal. Volviendo a la teoría que acoge, no sé si logran, ya. La teoría que acoge nuestro Código Penal, en primer lugar, la Constitución Nacional, es la teoría relativa de la pena. Esta teoría cumple un fin que dice de utilidad social. Es un medio para procurar la paz social. Busca reeducar al hechor, es decir, al que incurrió en la conducta, y reinsertarlo en la comunidad. O disuadir a quienes aún no han delinquido para que no perpetren conductas delictivas. Fíjense ustedes, ya han podido apreciar por sus propios sentidos de que la Constitución Nacional en su artículo 20 y el Código Penal en su artículo 3 acoge esta teoría. Estas tendencias niegan el libre albedrío, tiene sus críticas, tiene sus detractores esta teoría. Obviamente, la propia ciudadanía, muchas veces como una reacción natural, reclama sanciones cada vez más duras. Sale una noticia, la publicación de una condena, de una resolución judicial, X fue condenado a 12 años de pena privativa de libertad, prisión, por la comisión del hecho punible de homicidio. Muchas veces, por sobre todo el entorno familiar, ¿verdad?, de la víctima, reclama sanciones más duras. Y justamente por una cuestión de política criminal, el Estado, a través del poder legislativo, dispone los marcos penales, cuáles son las penas mínimas y cuáles son las penas máximas para cada hecho punible. Y repito, el entorno familiar muchas veces puede considerar o sostener que la pena es ínfima. Sin embargo, por el principio de legalidad, el juzgador, que es quien cumple y hace cumplir las normas legales, en este caso la norma penal, no puede ir más allá del marco penal. El caso del abuso sexual en niños. No sé si alguien me puede ayudar. Abuso sexual en niños, si mal no recuerdo, es el artículo... Disculpen que mi memoria no es muy buena, pero... Profe, 135. 135, gracias. A ver qué dice. ¿Qué dice el artículo 135? 1. Sí. El que realizara actos sexuales con un niño o lo indujera a realizarlo en sí mismo o a terceros será castigado con pena privativa de libertad hasta 3 años o con multa. Con la misma pena será castigado el que realizara actos sexuales manifiestamente relevantes ante un niño y dirigidos a él o lo indujera a
a realizarlo ante sí o ante terceros. Permiso, Bruno, antes de continuar. Este artículo también fue modificado por la ley 6002/17, en donde será castigado con pena privativa de libertad de 4 a 15 años. De 4 a 15 años. Es mucha la diferencia. A ver, vamos a marcar con un asterisco entonces el artículo 135. 135 le ponemos un asterisco y abajo mismo modificado por ley ¿cuánto? 6002/2017. 6002/17. Ya. Esta ley eleva el marco penal de ¿cuánto a cuánto? De 3 años creo que leyó Bruno, ahora eleva de 4 a 15 años. De 4 a 15 años. Es mucha la diferencia. ¿Y qué más dice? Con la misma pena será castigado el que realizara actos sexuales manifiestamente relevantes ante un niño y dirigidos a él, que era a realizar ante sí o ante terceros. Ya. Muy bien. Lo que estoy buscando es apreciar qué es política criminal. Son los métodos que el Estado busca para la lucha contra la delincuencia. Son los métodos que busca utilizar para la lucha contra la delincuencia. En nuestro país tenemos muy elevado índice de abusos sexuales en niños. Después de los hechos punibles contra la propiedad, me arriesgo a decir que los hechos punibles contra la autonomía sexual ocupan el segundo lugar. Ahora bien, Bruno, vos hablaste de un marco penal. Sí, profe. Sí, que es la ley anterior. ¿Cuánto decía? Era de 3 años o con multa. Hasta 3 años o con multa. Fíjense ustedes, el marco penal era entonces de 6 meses hasta 3 años. O multa, dice, imagínense. O multa. ¿Qué significa eso? Que la pena privativa de libertad se podía inclusive dejar de lado y directamente aplicar multa. ¿Qué familiar, qué vecino, qué ser querido de una cercano a una víctima va a decir que la pena es justa si se le aplica una multa a un abusador de niños? Entonces, la modificación de este artículo se dio en el año 2017. ¿Por qué? Porque en ese año y un año antes se sucedieron 2 o 3 casos de abusos sexuales en niños que ganaron mucha connotación pública. Entonces la ciudadanía empezó a reclamar, a expresar su indignación por el marco penal de 6 meses a 3 años o multa al considerarla insignificante. Entonces, a consecuencia de estos reclamos ciudadanos, el Poder Legislativo modificó este artículo y en el 2017 sancionó esta nueva ley que modifica considerablemente el marco penal. ¿Se dan cuenta ustedes que el Estado, por una cuestión de política criminal? ¿Qué significa política criminal? Son los métodos que el Estado busca para la lucha contra la delincuencia. ¿Y cuál fue este método? Elevar las penas. ¿Se dan cuenta? Busca entonces a través de penas elevadas
aunque puede ser considerada por un sector de la sociedad no elevada, pero penas al fin que buscan persuadir a los demás de no cometer idénticos hechos punibles. Muy bien, yo creo que quedó claro entonces la teoría que acoge el Código Penal, primeramente a través de la propia Constitución Nacional, es la teoría relativa o de la prevención. ¿Hay alguna pregunta? Profe, yo tengo una. A ver. Que se trata, haciendo relación con esto, con los diputados y todo, y con ese tema también. Em, los parlamentarios creo que tienen eximida, como una causal justificante a veces las normas penales, ¿verdad? Por su fuero. Eso quiero saber mejor. Ya. En realidad, tienen fueros, es una ley que les protege a ellos por sus opiniones en el marco del desempeño de sus funciones. Es decir, ¿cuál es la función de un legislador, sea diputado o senador? La elaboración de leyes. Esa es la función del poder legislativo. Ellos elaboran leyes, sancionan las leyes y pasan al poder ejecutivo para su promulgación. En el desarrollo, en el desempeño de esas funciones, ellos pueden emitir opiniones, porque ellos debaten ideas, debaten posiciones de la ciudadanía. Los diputados, por ejemplo, son representantes de los departamentos de donde provienen, por dar un ejemplo. Hace poco ganó Estado Público también el comportamiento de un diputado de Alto Paraná. ¿Qué quiero significar? Que los diputados representan a regiones de nuestro país. Absolutamente todos los departamentos, conforme la división política de nuestro país, tienen sus representantes en el poder legislativo. Ahora bien, esta ley busca protegerlos, repito, ante el desempeño de sus funciones. Esto no significa que a ellos les habilite a matar, les habilite a conducir en estado de ebriedad. Es decir, no les habilita, la ley de fueros no les habilita a cometer hechos punibles. De allí que cuando el Ministerio Público sospecha de la comisión de un hecho punible por parte de un parlamentario, que es el que tiene fueros, entonces el Ministerio Público, a través de su agente fiscal, realiza la imputación. ¿En qué consiste la imputación? Es un acta por la cual comunica al juzgado penal de garantías que sospecha que XX cometió el hecho punible, que consiste en habiendo desplegado la conducta tal. Entonces, realizada esta imputación, el juez penal de garantías comunica al a la Cámara de Senadores o a la Cámara de Diputados, dependiendo a la calidad de esta persona, del parlamentario, si es diputado o si es senador. Y allí, si mal no recuerdo, es la tercera, cuarta parte, hay una reglamentación que ellos mismos elaboraron, la cantidad de votos requeridos para quitarle sus fueros al parlamentario que está siendo sospechado de la comisión de un hecho punible, para que sea
procesado, para que sea investigado. En eso consiste el fuero. Repito, el fuero busca proteger a la persona en el desempeño de sus funciones, no en su comportamiento particular. ¿Me entienden? Bueno. Yo no sé si me están comprendiendo, porque la señal de internet en realidad no está siendo muy buena. De todas maneras, lo fundamental es en la clase. La venganza personal o de un clan, la venganza primitiva. Hay distintas teorías sobre la función de la pena. Estas teorías son la absoluta o de la retribución, que regía ya como mencionáramos en la época primitiva, y la de relativa o de la prevención, que a su vez se divide en prevención general y especial. Es decir, busca persuadir a los ciudadanos a que no cometan los mismos hechos y aísla a la persona de la convivencia con los demás, buscando readaptarlo a una vida sin delinquir. Hasta aquí creo que quedó bien claro. Nuestro Código Penal establece, como ya les había adelantado, 3 clases de pena. Penas principales, penas complementarias y penas adicionales. Y a su vez, establece medidas de seguridad. No solamente establecen penas, sino que establecen medidas. Estas medidas están contempladas también en el Código Penal, el artículo 72. Bruno, vos podés proyectar, que es más fácil así. El artículo 72, por ejemplo, nosotros ahora vamos a mencionar nada más, porque en las lecciones siguientes vamos a ir desarrollando las distintas clases de medidas. Las clases de medidas, artículo 72. Las medidas podrán ser privadas o no de libertad y serán de vigilancia, de mejoramiento o de seguridad. Después ya nos explica cuáles son las medidas de vigilancia. Las medidas de vigilancia pueden ser fijar un domicilio, prohibición de concurrir a determinados lugares, obligación de presentarse a los órganos especiales de vigilancia. Son medidas también de mejoramiento. Es decir, las medidas pueden ser privativas o no de libertad, medidas de vigilancia y medidas de mejoramiento. Son 4 clases de medidas: medidas privativas o no de libertad, medidas de vigilancia, medidas de mejoramiento y medidas de seguridad. Estas distintas clases de medidas, a su vez, las tenemos perfectamente individualizadas en nuestro Código Penal. A lo que estoy queriendo llegar es que las sanciones previstas son las penas y las medidas.
las penas se imponen teniendo en cuenta la reprochabilidad del individuo. ¿Qué significa reprochabilidad? Ustedes ya saben. La capacidad del autor de conocer la antijuridicidad del hecho y de determinarse conforme a ese conocimiento. Ahora bien, las penas se establecen de acuerdo a la reprochabilidad del individuo y las medidas se establecen de acuerdo a la peligrosidad. Habrán escuchado ustedes, ya fueron aplicados. Les cuento que son cuestionadas las medidas de seguridad por parte de ciertos operadores judiciales porque considera que es una doble pena. Sin embargo, los partidarios de las medidas como penas consideran que son necesarias atendiendo a la peligrosidad del individuo. Es decir, no es suficiente privarlo de libertad por cierto tiempo a través de una pena privativa de libertad, vale la redundancia, sino que además corresponde imponerle medidas. Yo sé que ustedes son muy jóvenes, pero de igual manera probablemente habrán escuchado los secuestradores. Hubo un caso bastante publicitado, el caso de Cecilia Cubas. Ella fue una mujer, obviamente, que fue secuestrada. Sus secuestradores exigieron suma de dinero determinada por la liberación de la misma. Tengo entendido que se pagó, pero los secuestradores no cumplieron. De lo que estoy segura es que fueron individualizados los autores y partícipes y fueron condenados. Fueron condenados con medidas privativas de libertad y también con medidas. Entonces, esto nada más quería hoy dejar bien fijado en el aprendizaje, que son dos clases de penas y nuestro Código Penal acoge estas dos clases de penas. Repito, en las lecciones posteriores vamos a ir desarrollando las distintas clases de penas, las distintas clases de medidas. Es por eso que